Muchas gracias por venir, gracias a la organización por traernos. Y bueno, como ha dicho Román, vamos a hablar sobre una botnet, vamos a dar detalles sobre esta botnet y también vamos a hablar sobre un informe que salió relacionado a finales de diciembre del año pasado. Somos Mikel y Josemi. Por si no nos conocéis, Mikel es analista de e-crime en S21sec. También es autor de un libro de fraude online llamado Hacker Épico. y bueno, pues es muy famoso, es muy famoso. Entonces, bueno, yo soy Josemi, trabajaba también como compañero de Mikel y ahora trabajo en Fox IT en Holanda, en el departamento de cibercrimen. Y pues os voy a dejar ya con Mikel, que os va a comentar un poco la estructura de la charla y pues va a empezar un poco con el tema ya. Vale, pues bueno, la charla va a tener dos partes bastante definidas. Quitamos la introducción, que ya estamos en ella. Vamos a hablar un poco de la botnet Sopelka, que es realmente, bueno, características de la botnet, qué es lo que tiene, por qué es especial y merece la pena hablar. Y luego vamos a ver un poquito el tema de Eurograbber, que es, que no es, que nos han contado, que nos creemos y que no, ¿vale? Entonces, ¿es una botnet? Sí, es una botnet normal, pero tiene curiosidades. No es la típica botnet que monta cualquiera, sino que tiene detrás, se ve que se lo han trabajado, que tiene ciertas características interesantes, como por ejemplo, es que hay 3 familias de malware involucradas. Tienen el mismo panel de control, un mismo panel bancario, no es el mismo panel de control para todo el malware, pero vemos que lo han unificado. Ha tenido muchas infecciones y han utilizado servicios de terceros que hacen que sea interesante para ver cómo se lo curran, digamos, para ver cómo funciona y qué es lo que quieren conseguir y cómo lo hacen. Está el tema de Eurograbber, que veremos al final, ¿vale? Los 36 millones de euros, que es el número que seguro que todo el mundo ha oído hablar de Eurograbber, de los 36 millones de euros, y es posible que Sopelka suene menos. Pero bueno, vamos viendo. ¿Cómo es posible que 3 familias de malware diferentes tiren contra el mismo panel de control? No vamos a entrar en detalles técnicos del bicho, ¿vale? Pero sabemos, un troyano, pues tiene generalmente los teléfonos bancarios un fichero de configuración en el que tiene las URLs a las que va a enviar los datos, desde los que se va a descargar el fichero de configuración, etcétera, y se comunica con su panel de control. Y luego tiene una parte de las inyecciones que van a meter en la página web. Entonces, cada troyano se comunica con su panel de control, tiene su estructura, tiene su cifrado. Entonces, parece que como que cada uno tiene que ir a su bola, pero en este caso lo han unido. ¿Cómo es eso? Pues que si tienes las inyecciones, que todos sabemos que hay una especie de estándar, ¿vale? Que es las inyecciones que empezaron con Zeus, lo que hacen es, desde la propia inyección, indicas a dónde vas a enviar los datos, ¿vale? No es el bicho en sí el que envía los datos, sino que realmente lo envías mediante JavaScript. Para ver un poquito más claro esto, he puesto un ejemplo, no tiene nada que ver con la red Sopelka, ¿vale? Pero es un ejemplo que yo creo que queda bastante claro. En muchas infecciones vemos que inyectan en todos los navegadores, no se ve lo que se pinta, bueno, un JavaScript que intenta robar tarjetas de crédito. Como vemos, en el set URL afecta a todos los dominios, a todos los get y post. Y inyecta un JavaScript, que es el que vemos abajo. Este JavaScript, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene muchas funciones. Busca números de tarjetas, busca CVVs, busca fechas de caducidad, tanto en un formulario como en dos. ¿Vale? Es capaz de hacer muchas búsquedas así, pero es en general, ¿vale? Porque esto se inyecta en todas las páginas que visitas. Entonces, si tú visitas cualquier página a la que metes tu tarjeta de crédito, esto te la roba. Luego tiene incluso una inyección genérica, que es la que vemos abajo, que si ya que estás metiendo datos, pues te pregunta por el PIN. Una inyección que no tiene nada que ver con ninguna página y te la pueden preguntar siempre. ¿Y qué es lo que vemos? En las funciones de abajo, la tercera empezando por abajo, se ve un PIN submit. A ver, un segundo. Es que no funciona nada. Vale. Se ve un pin submit, que no sé si se lee bien,
que lo que hace es enviar, mediante el JavaScript, pues envía la información a un panel concreto que no es el del malware. ¿Qué conseguimos? Que todos los malware que infectan y meten esta inyección envían toda la información de las tarjetas de crédito a un panel de control específico que es para las tarjetas de crédito. ¿Vale? Entonces, es la manera de poder utilizar diferente malware y tenerlo unificado. Tienes la información de las tarjetas de crédito, en este caso, en concreto, en un panel diferente al del malware. Volviendo a Sopelka, estas fechas son aproximadas. Vemos que pues, estuvo de mayo a septiembre, a finales de septiembre, y empezó con unas campañas de Citadel, que fueron durante el mes de mayo. Había Tatanga y Feodo, que también se conoce como Cridex o Bugat. Y por último, otra campaña de Citadel, que esta ya fue de agosto a septiembre. ¿Vale? Las entidades afectadas pues, son españolas, alemanas y holandesas, básicamente. Podemos ver en cada campaña a quién afectaba. Y la versión de malware que han ido utilizando en Citadel, pues vemos que de la primera y la segunda a la tercera, pues como había una versión nueva, pues la utilizaron. ¿Cómo conseguían infectar a la gente? Pues aquí nada nuevo, ¿vale? Lo típico. Conseguían infectar páginas y te redirigían a un black hole que te infecta. En este caso, pues había exploits de Java, PDF, etcétera. Y para conseguir infectar más gente, pues hackearon páginas. Por ejemplo, en Holanda hackearon una que era comparativa de productos y tal, pues que la puede visitar cualquiera. Y lo que hemos visto en la primera charla, pues, que tú cuando visitas la página te vas a infectar. ¿Vale? Entonces, el método de infección era más o menos normal, el de distribución. También utilizaban campañas de spam. Pues hay dirigidas a españoles, pues en castellano, te dicen soy tal banco, introduce o ejecuta esto para confirmar una transferencia. Entonces tú dices, una transferencia para mí, a ver qué es, ¿no? Para cancelar lo que sea y la ejecutas y la infectas. Y lo mismo había campañas pues, para alemanes y para holandeses, porque estaba orientado básicamente a eso. Una vez infectado, había características que se mantenían en todas las infecciones, sea cual fuera el troyano, ¿vale? Porque los JavaScript pues eran, digamos, comunes. Se utilizaba una inyección mínima. Se utilizaba un HTML muy escaso, que veremos a continuación, que lo único que hacía era cargar un JavaScript de una URL externa. Había un ficherío de JavaScript por cada entidad, lo tenían así bastante bien organizado, y la descarga se hacía mediante un PHP. No cargaban directamente el JavaScript, sino que utilizaban el get.php para referenciar el nombre de la campaña, lo que quieres bajar, y tenerlo así más o menos organizado. Esto se ha visto en las tres familias de troyano. Hay una de este estilo, muy típica de Tatanga, pues que ya utilizaba este método, ¿vale? Para lo mismo. Pues era el XPHP típico, que decía, lo que quiero bajarme es un JavaScript, y es este. Y entonces te lo da. Entonces ya tenían una infraestructura por detrás para no tener en el ordenador del cliente toda la información, sino que te vas descargando lo que necesitas, ¿vale? Que si el usuario infectado es cliente de una entidad, pues no te vas a bajar todo lo que afecta a todas las demás. Aquí. ¿Sí se ve? Vale, sí se ve bien. Vemos un ejemplo de inyección de Citadel y otro de Tatanga, en el que realmente la URL que inyectan es lo mismo. Vemos que lo único que hacen es un document write y de un JavaScript que se va a descargar. Lo que está marcado en verde es el nombre de la campaña, que es lo que utilizaban ellos para identificarlo, y mediante el que hemos podido hacer el traceo de las diferentes campañas que han utilizado. En estas inyecciones podemos ver que Tatanga, aunque no se usó hasta julio, si analizamos las inyecciones de los citadeles, que hemos visto que eran en mayo, había referencias a Tatanga. El string de Tatanga, Katanga y Zutik, pues son referencias de que esas inyecciones venían de un Tatanga. Es algo que puede no ser muy importante, pero en este caso se ha demostrado que sí que estaba todo unido. En las inyecciones, pues ahora viene un poco la parte más interesante. Por supuesto, sabéis que aquí, en las entidades españolas, se utiliza el segundo factor de autenticación, se utiliza el mensaje móvil.
Entonces, para saltarlo, pues necesitaban algo más que el troyano bancario con la inyección típica. ¿Qué es lo que hacían? Lo normal, que es inyectarte en una página en la que te dicen, una vez que estás logueado, descárgate la aplicación en el móvil para la seguridad. ¿Cuál es tu sistema operativo? Dices, vas a Android, siguiente. Y lo que vemos es que por detrás, en vez de mostrarte la dirección de descárgate esto, pues se lo curraran un poco más. ¿Vale? Realmente utilizaban un PHP con el que te mandaban un mensaje automáticamente al móvil. Entonces tú ya estás logado en tu banca, te pregunta esto, dices que tienes un Android y al minuto te manda un SMS con el enlace. Eso es bastante creíble y con eso consigues que la gente caiga. ¿Cómo funcionaba esto? Pues utilizaban una API que tiraba de MyCoolSMS. Es un servicio online mediante, o sea, que 50 euros mensuales, anuales, no lo sé. Bueno, que es un servicio que no es caro y que te permite enviar en la versión ejecutiva, que era la cuenta que tenían en este caso, te permite enviar 2.400 mensajes y utilizar la API, que es lo que te interesa. Desde el PHP, tú llamas a la API, le dices quiero mandar el mensaje a este número, tita, y ipso facto, tal cual el usuario ha entrado en el banco, se lo puedes enviar. En estas campañas hemos visto que había 3 usuarios conocidos. SMS Humor, Daniel Leaf y HGM. Estos 3 usuarios tenían un perfil, pues uno era chico ucraniano, el otro era español, concretamente Teruel, ¿vale? Teruel existe. Y el otro era un hombre latino, pero residente en Estados Unidos. Todos estos perfiles, el perfil del usuario no encajaba con que estuviera haciendo esto. ¿Vale? Esto parece que son cuentas robadas que han utilizado pues, para crear otra cuenta, o sea, han suplantado la identidad pues, para crearte una cuenta y poder utilizar el servicio. Si vemos el usuario, el SMS Humor, que este es el ucraniano, coincide con las primeras campañas, en mayo. Entonces, se utilizaba desde marzo hasta julio. Al principio se vieron que había unos tests desde la propia página web y para el envío de las pruebas se utilizaban números virtuales de Fonju. Fonju te permite crear unos números virtuales, pues se utilizaba. Y los enlaces que se enviaban pues eran mayormente, como podéis ver, eran para Android. El mensaje, pues bueno, Supernet informa que para la instalación de un programa de criptografía, bla, 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 pues el mensaje típico, pero lo dicho, que si te lo muestra el banco nada más loguearte y te lo manda mediante un SMS, pues la verdad que queda bastante logrado. ¿Qué es lo que vimos? Que utilizaban el remitente Banco Móvil, casi siempre, también había un Secure Info y Mobile Bank, y consiguieron, o sea, enviaron 2.400 mensajes, lo que les costó 240 euros, y vemos que un 99% era usuarios españoles, y luego hay algunos más. Bueno, 240 euros, oye, pues es un servicio que te cuesta algo de dinero, pero como consigas hacer una transferencia, está amortizado, ¿vale? La verdad que se lo han currado un poquito más y es la manera de hacerlo mejor. El usuario Daniel Leaf pues coincide con las campañas de Tatanga y de FEO, ¿vale? Se utilizó en julio y agosto y también se enviaban APKs y Hub. En este caso los envíos eran más a usuarios alemanes, italianos y holandeses. Y el envío de mensajes es menor, 574 mensajes, y les costó unos 100 euros. Para que veamos un poco el tamaño de las campañas. Y por último, el usuario HGM, que este es el usuario hispano en Estados Unidos. ¿Vale? Está la cuenta activa desde finales de julio y coincide con la campaña, se usa activamente cuando estaba la campaña de Citadel, la última, de Sopelka 3, enviando más que nada a usuarios españoles. En este caso también se ven enlaces a Symbian, ¿vale? El que tenga el zapatófono y diga, no, es que a mí no me pueden hacer nada, pues también. En este caso el remitente era Toco. Personalmente me parece que poner Banco Móvil o algo así es más acertado, pero bueno. Y esta cuenta es la que también ha dejado pruebas de que se ha utilizado para comunicación interna entre diferentes miembros de esta banda. En este caso se mandaron 1.100 mensajes, lo cual costaba un poco menos de 200 euros. Y también el envío pues, es mayormente a España, aunque hay algunos alemanes. Las aplicaciones móviles que hacían que el usuario se descargara no tienen nada especial. Es
el malware que se conoció desde las primeras campañas, cuando lo sacamos allá creo, en septiembre de 2010. Y era una versión que tenía, pues, era ligeramente modificada, aceptaba menos comandos, pero realmente es el mismo malware que coge los SMS entrantes y depende del remitente te lo reenvía a otro SMS. No es ni siquiera, hay una versión que los envía por HTTP, lo cual parece más lógico, porque casi todos, claro, lo que estáis infectando son smartphones que tienen internet, pero no, esto siguen utilizando el reenvío. En este caso, el número de activación, que es el número al que se manda un install OK, era un número virtual sueco y coincide en las tres muestras. Y podemos ver las fechas de los que se extraen de los ficheros, que coinciden con julio, agosto, y vemos que estas fechas nos pueden servir para echar un ojo a ver si se puede sacar un poquillo de inteligencia por detrás o tirar un poquillo del hilo. Había un certificado, el certificado del SIS, del de Symbian, se le había dado a una empresa, ¿vale? Pero en el mismo servidor se pudo ver un certificado en otro fichero de pruebas, que en este caso sí que se consiguió, o sea, se podía ver que estaba dado a este tío, al Roman, ¿vale? Que su perfil sí que encaja con un desarrollador de este tipo de cosas. Puede ser tranquilamente. Y realmente, además, este certificado lo sacamos de un fichero que realmente no se utiliza en la campaña, sino que es un fichero de prueba. De hecho, para más información, este es el otro. El tío preguntaba en un foro, el día 20 de agosto, a las 5, yo tengo un problema con los certificados, tal, bla, bla, bla. Y vemos que este usuario realmente es el mismo tío. La fecha, hemos dicho que era el 20 de agosto, y coincide con lo que hemos visto de la activación, ¿vale? Entonces, nos ha permitido sacar un poquillo de información de quién era el tío. Siguiendo un poquillo más con lo que utilizaban, además de los paneles del propio troyano, porque cada troyano sigue teniendo su panel para actualizar los binarios, para lo que sea, estaba el panel unificado, el panel que recibía lo que se envía desde el JavaScript. Estaba en ruso y en inglés, ¿vale? Y estaba más o menos bien organizado. Era chulo, te permite meter comentarios y tal, que luego José me explicará mejor para qué sirven. Y realmente es un panel que está sencillito, no tiene nada al otro mundo, pero está bien y se ve que está pensado para manejar este tipo de información. De hecho, se ve que está en constante desarrollo porque si miramos las inyecciones, aparecen bastantes comandos que se pueden enviar para hablar con el panel, pues tienes ahí un montón. Está el ID, getDrop, etcétera, para conseguir información, pero si analizamos la parte del servidor, realmente solo había implementado 5. Y de esos 5, pues obtener información de transferencias, saber si este usuario ya está en la base de datos, mandar simplemente la información para que la logue, ¿vale? Y este tipo de comunicación pues puede servir para tener más potencia y luego, si quieres, por ejemplo, si has hecho una transferencia fraudulenta, pues con esto le preguntas y en cuanto el tío vaya a ver sus movimientos, pues se lo ocultas o cuando vaya a ver el saldo que tiene, pues le restas o en este caso le sumas lo que le ha robado para que el tío no sospeche. Los datos recolectados, hemos visto que hay unos 9.000 usuarios de banca. Así que, bueno, era una bone que realmente consiguió robar bastante información. Que luego, cada estos son los datos recolectados, lo que se ha podido ver, puede que se haya borrado información y el número de infecciones será mucho mayor. Una cosa es la gente que infectas y luego otra cosa es la gente que infectas y que realmente hace login y le robas las credenciales. En las configuraciones vemos que afecta, casi un 60% afectan a entidades españolas, luego están las alemanas y las italianas y se ve unas pocas afectaciones a Holanda y a Money Transfer, ¿vale? Había afectación a MoneyGram, que es para envío de dinero al extranjero, y también de algunas tiendas que utilizan MoneyGram y así, para el robo. Había inyecciones contra más de 30 entidades y se encontraron realmente datos de 5 entidades españolas y 2 alemanas, porque se habían borrado otras. Y ellos mismos utilizaban lo que hemos visto antes en las URL, el identificador de campaña, pues ellos mismos también lo utilizaban para saber a qué campaña pertenecía y de dónde venían esos datos y organizarse ellos mismos.
Porque al igual que hemos visto que había un ficherío de JavaScript por cada entidad, pues también tenían una base de datos por cada identificador o por cada campaña, ¿vale? Aunque luego lo tengan todo junto, realmente ellos sí que tenían su separación lógica de ahora estamos haciendo esto ya lo hemos terminado, esto. La información que vemos aquí pues tampoco es 100% fiable, porque de hecho no coincide exactamente los IDs de las tablas, o sea, todo lo que hay parece que hay información borrada, pero para hacernos una idea podemos ver el primer y último uso de cada campaña cuando ha empezado y vemos que realmente hay 4 campañas importantes que tienen casi el 100%, y luego ha habido muchas pequeñas campañas pues, de prueba, que no han funcionado, por lo que sea, no han conseguido una buena distribución, y vemos que con 4 tenemos todo. De hecho, la primera es del 24 de julio al 19 de septiembre, de abril a septiembre, también tienen un gran margen de tiempo. Y ahora ya pasamos a hablar un poquillo de la infraestructura. Voy a intentar... a ver. No, el punto. Ya. Ahora estoy liando, ¿eh? ¿Ha liado? Sí, ¿qué quieres hacer? Es que funcione. No. Otra vez. Está en modo... Bueno, pues no. Vamos a ver si zoom. Ya. Nada, tira sin zoom. A ver, ayuda técnica, por favor. Si no, vete a las propiedades de la pantalla y dile que las duplique. ¿Has visto esto? Aquí. Ya está, ahí la tienes. Ya de F5, ¿no? Ahora sí. Sí, sí. No soy F5. Ah, mierda. Lo siento, ¿eh? No toques más. Por tocar. Sí, bueno. Vale. Con la coyuntura. Vale. A ver, bueno. Voy a hablar sobre la infraestructura de esta botnet. Si llego. Vale, aquí. Pues esto es un poco un listado de toda la infraestructura relacionada con los dominios de la botnet, ¿no? Entonces tenemos que había por lo menos 30 dominios relacionados con el servidor de los troyanos. Cada troyano tenía sus dominios relacionados porque eran diferentes familias de malware, ¿no? Eran Citadel, Feodo y Tatanga. Después, en concreto en Citadel tenían también un grado más de complejidad, y es que añadían un servidor DNS para, a la hora de resolver un dominio malicioso, contactaban con este servidor DNS autorizado y entonces en cada petición se respondía con IPs diferentes, ¿no? Esto solo en el caso de Citadel. Después tenemos también por lo menos 8 dominios relacionados con el panel bancario. Realmente solo había un punto final, solo había una base de datos y todos los demás eran proxies. Pero todo esto estaba relacionado con la recolección de datos bancarios solo, no con lo de los dominios de cada troyano. El panel que ha comentado antes Miquel. Después había un servidor de injects también, un dominio solo relacionado con esto. Y este dominio realmente no pertenecía a los delincuentes, sino que seguramente era un servicio contratado a terceros de alojamiento de injects. De esto solo había un dominio. Después tenemos el servidor de envío de SMS, que es el que ha comentado Miquel, del sms.php, que se mandaban los datos del teléfono, el número de teléfono y el sistema operativo, y de ahí se usaba la API de MyCoolSMS para realizar el envío a los móviles de las víctimas. Después tenemos el servicio de envío de SMS propio, MyCoolSMS, y después otros 2 más, que comentaré más tarde. Y por último, los dominios que alojaban las aplicaciones maliciosas, los APKs, los SYS y los HAR, que eran al menos 13. Entonces tenemos que en total son al menos 50 dominios, que si lo pensáis pues no es normal, porque la vida de la botnet pues fueron de 5 o 6 meses. Entonces a lo largo de estos de este tiempo pues se iban cerrando y se iban abriendo. Para que os hagáis una idea de lo grande que era la botnet, tenemos unas estadísticas que hicieron los chicos de SAO Server y AbuseTH. Lo que hicieron fue sinjolear 3 dominios, como secuestrarlos de la botnet solo de Citadel,
y recibir estadísticas pues, de los infectados, ¿no? De cuántas IPs había. En este caso son estadísticas para el 5 de septiembre y para los 3 dominios. Y pues como podéis ver, esto es una estadística de geolocalización, no se ven los porcentajes, pero la parte azul sería casi un 60% de las conexiones procedían de Alemania y la roja sería casi un 40% que procedían de España. Lo demás pues serán casi conexiones marginales de Suiza, que yo creo que estaba relacionada con la BIOS-TH, Portugal, Italia, etc. Después tenemos esta otra gráfica que muestra para el mismo día 5 de septiembre, esta es solo para un dominio, la cantidad de IPs diferentes conectando a este dominio. Entonces se ven que de Alemania había unas 5.000, de España casi unas 3.500, entonces tenemos pues, unas 8.500 IPs diferentes en un solo día. Esto sería las estadísticas de una semana entera, del 1 de septiembre al 7 de septiembre. Y lo mismo, se ve muchas más IPs de Alemania que de España y en total más de 16.000 IPs diferentes en esta semana. Aquí está sin filtrar, no están filtrados datos, pues, por ejemplo, pueden conexiones de researchers o etcétera. Pero bueno, más o menos es para que os hagáis una idea, ¿no? Esto hablando de Citadel. Después tenemos que la botnet de Feudo, en un momento concreto, llegó a tener más de 30.000 infectados. Igual un 90% de ellos eran italianos. La de Tatanga era mucho más pequeñita, era unos 3.000 infectados y sobre todo afectaba a Alemania y a España. Entonces, sumando un poquillo, son unos 50.000 infectados en total, al menos. Otra de las cosas que usaban los delincuentes era una actualización de los binarios. Este binario, bueno, el CIT-SP3.exe sería el binario ya empaquetado y con sus scripters y tal, y el /clean.exe sería el sin empaquetar. Entonces lo que hacían, bueno, esto es del 5 de septiembre en un dominio. Esto sería la misma IP, es otro dominio, pero es la misma IP, unos días después, y veis que el clean.exe tiene la misma fecha, el mismo tamaño, pero el CIT-SP3.exe es diferente. Entonces, lo que estaban haciendo aquí los delincuentes era usar servicios como RoboCrypt, que lo que hacen es enviar un binario, pero utilizan crypters, packers, etcétera, lo comprueban con antivirus y te lo pasan cuando la detección es muy baja. Entonces, todo esto, ya que era algo automático, seguramente, bueno, otro de los sitios sería Stix. Entonces, estarían usando sitios como este para enviar automáticamente el binario desempaquetado, el clean.exe. En RoboCrypt se harían el crypter tal, y devolvería uno con baja detección y se pondría en el servidor. Como hemos comentado, en la infraestructura también se usan números de teléfono y en concreto la mayoría eran números de teléfono virtuales. En España se usaba PhoneYou y después se usaban también números virtuales de MyCool SMS, que MyCool SMS, aparte del envío de SMS, te dejaba registrar un número virtual. En este caso pues son suecos y del Reino Unido. Y os podéis plantear por qué de Suecia y por qué del Reino Unido, ¿no? Si realmente estamos atacando a España, Italia, Holanda y Alemania. Pues el tema es que en MyCool SMS... a ver, voy a intentarlo. Bueno, el tema es que si veis aquí los checks estos, tiki, son los únicos que están en verde de esta columna. Y esta columna significa que pueden recibir SMS internacionalmente. Por ejemplo, en Italia se puede mandar un SMS de vuelta a estos teléfonos, ¿no? Y esos son los únicos que podían recibirlos. Entonces, para la infraestructura de la botnet, eso era esencial porque los teléfonos de las víctimas tenían que reenviar el SMS con el código del banco, ¿no? Entonces, ahí está, porque eran de Suecia y del Reino Unido. Después también se usaban tarjetas de prepago rusas, en concreto de la operadora Beeline, y aparte de lo que hemos dicho del servicio de envío de SMS con MyCool SMS, pero no solo para enviar SMS a las víctimas, sino también para comunicarse entre ellos.
Lo mismo, estos otros dos servicios, SMS to email y Text Marketer. Ahora que sí que no sé si vais a ver mucho, esto es una captura de pantalla de los SMS enviados desde el servicio SMS to email. Entonces, al principio, por aquí, se puede ver pues unas pruebas, test, hello, hello. Estos son pruebas del mismo usuario enviando SMS desde MyCoolSMS hacia SMS to email. Y por aquí, este número sería el mismo que era el número administrador en las aplicaciones maliciosas. Entonces, y esto pues están mandando mensajes de espera, Mr. Brown, que se supone que era el como cabecilla de todo este tema, que era el que recibía al final los SMS con el TAN, etc. Y esta otra captura es del otro servicio, de Text Marketer, y aquí sí que no vais a ver nada, yo creo, ¿no? Pero bueno, lo mismo. Thank you for report. We still wait 15 minutes. Please confirm all room, etc. O sea, son comunicaciones potencialmente entre los miembros del gang, ¿no? Entonces, los comentarios casi todos están en inglés. Entonces, habiendo tema ruso por el medio, ¿por qué los comentarios están en inglés, no? Entonces, la hipótesis es que hay alguien en el Reino Unido que forma parte del grupo, o que igual lo han contratado tipo mula o intermediario que está en el Reino Unido. ¿Y por qué? Pues porque el usuario HGM de MyCoolSMS usaba la misma cuenta de SMS to email y estaba registrada a estos nombres, ¿no? A este nombre. Y de Manchester. Y el tema es que el servicio SMS to email registraba las IPs de conexiones cuando se hacían los envíos de SMS, ¿no? Y una de las IPs tenía origen en Manchester. Entonces, que puede ser casualidad, pero sería mucha casualidad que la IP sea de Manchester, que tengas datos aquí de Manchester y el tío sea de Rusia, ¿no? Entonces, seguramente igual habría alguien por esa zona trabajando para los rusos. Y hablando de Rusia, la misma cuenta HGM, si no lo veis aquí, se dice desde MyCoolSMS se está mandando un correo a la cuenta de MyCoolSMS diciendo que ya han puesto en una lista blanca la tarjeta virtual rusa y que pueden proceder al pago. O sea, que se están usando para pagar tarjetas virtuales rusas, por lo que algo en Rusia tendrán. Entonces, a modo de resumen, pues eso, tenemos que Sopelka tenemos 3 familias de malware diferentes enviando a un solo panel. Tenemos bancos europeos afectados de 4 países diferentes. Tenemos una gran cantidad de usuarios infectados y lo que parece que es un gang con diferentes nacionalidades. Y ahora pasamos a hablar de Eurograbber, que está muy relacionado, ¿no? No sé si algunos visteis la noticia de Eurograbber que robó 36 millones de euros a bancos europeos. A ver, levantad la mano los que conocéis esta noticia, por favor. Bueno, no está mal. ¿Y los que conocéis Opelka? Los que conocéis Opelka, menos, ¿no? Vale, y supongo que los que han leído el informe ya baja completamente. Bueno, el tema es que surgió a finales a diciembre, a primeros creo que fue, un informe sobre un malware que había robado 36 millones de euros. Entonces, como veis el título, caso de estudio de Eurograbber, cómo se robaron 36 millones de euros usando solo malware. Título impactante, ¿no? Entonces, como subtítulo, yo pondría o cómo inventarse datos y hacer marketing poco ético. ¿Vale? Estos son titulares de diferentes bancos, diferentes medios españoles, El País, ABC, Radio Televisión Española, también en Italia, en Alemania, también en Holanda. Realmente esta noticia pasó por todo el mundo y si buscáis en Google vais a tener un mogollón de enlaces. Entonces, lo que se decía en este informe es que este ataque lo formaban diferentes familias de malware, ¿no? Eran Zeus, eran Spyai y Carver.
que se trataba de un nuevo ataque de Man in the Mobile, de Zeus in the Mobile, que afectaba a Android y a BlackBerry. Afectaba a bancos europeos, en concreto a los mismos que Sopelka, Italia, España, Alemania y Holanda. Y que se hicieron transferencias fraudulentas de entre 200 euros y 250.000 euros, que es bastante, ¿no? Para llegar a los 36 millones de euros que robaron. En España, 5,8 millones de euros robaron, supuestamente. Vale, entonces dije, a ver, voy a echarle un vistazo al informe, ¿no? Y veo la captura de pantalla esta, que os puede sonar un poco de lo que ha contado Mikel, ¿no? Del panel de control de Sopelka. Después también este tipo de SMS con el enlace, tal. Entonces yo decía, joder, esto es Sopelka. Entonces, el tema es que ellos decían que está relacionado con Zeus, Spy y Carver. Lo de Carver sí que puede ser, porque por ahí había un archivo de configuración que relacionado, pero en todo caso la bondad sería muy pequeña. Zeus ni de coña, se usaba Citadel. Spy tampoco se usó, porque además Spy estaba muriéndose. Se usó Tatanga, Hermes, y lo que ha dicho Mikel, Feodo, o también conocido como Bugat y Cridex. Se decía que era un nuevo ataque de Zeus in the Mobile, pues era básicamente lo mismo que el primero, de 2010, que se descubrió en S21sec, y además no solo afectaba a Android y BlackBerry, sino que afectaba también a Symbian. Hay una frase aquí de... Sobre esta frase se lo dejo a Mikel que comente, porque le hierve la sangre cada vez que ve estas cosas. Sí, no, es verdad. ¿Se me oye? Sí. Vale, pues esta frase que dice Mobile Version of Eurograver Trojan, esto es algo también que es totalmente marketing, ¿vale? Porque no es ninguna versión del móvil. O sea, es lo mismo que cuando se dice la versión de Android de Zeus o de Citadel. No hay. O sea, no hay una versión de Android de Citadel, sino que es un componente móvil muy sencillo, que realmente es bastante cutrillo, lo puede desarrollar cualquiera. Lo que pasa es que se puede utilizar con el malware, ¿vale? Entonces, esto es otra frase de CA de marketing, digamos. Que a mí me hierve la sangre. Bueno, después del comentario. No solo decíamos nosotros que esto es lo mismo que en 2010, en Fortinet, también el CryptoGear, Axel, decía exactamente lo mismo. Esto es lo mismo que en 2010, no ha cambiado nada. Bueno, realmente sí que cambiaba y es que tenía menos comandos aún. Los bancos europeos eran los mismos, lo que no cuadraban eran el número de entidades afectadas. En Italia sí que más o menos, ellos decían 16, nosotros hemos visto 14. En España decían 7 y nosotros hemos visto hasta 16 entidades afectadas en archivos de configuración y en injects. En Holanda era curioso porque decían que había 3 entidades afectadas y realmente nosotros vimos uno y aparte es que en Holanda solo hay un banco que usa el envío de mensajes como medida de seguridad. Entonces realmente no tenía mucho sentido que afectara a 3 entidades cuando solo una usa este tipo de seguridad. Y pues lo que más llamaba la atención, las transferencias entre 200 euros y 250.000 euros. Esto lo sacaban de esta captura de pantalla, que pues si veis aquí 21.000 euros, 14.000, 31.000, 223.000 euros. Supongo que el límite de 250.000 lo tiraron un poco para arriba viendo esta cantidad. Y pues estas cantidades estaban en el panel y relacionados con usuarios. Esto sería un usuario de una banca, y ahí está la fecha, ¿no? Y bueno, pues ellos consideran que estos son altas transacciones fraudulentas. Vale, ahora os explico un poco el tema de los usuarios en el panel. Esto sería el usuario José María, es real, no me lo he inventado para José María. Y estos serían los detalles que se habían incluido, que se habían subido desde su ordenador infectado. El tema es que en cada usuario tú puedes añadir comentarios, ¿vale? Puedes añadir comentarios y estos comentarios se guardan aquí, se ven, y aquí también. Si veis, esto que se guarda aquí es exactamente lo mismo que la captura de pantalla. Es decir, o sea que esto son comentarios. Para reforzar ese hecho, si echamos un ojo a la base de datos que teníamos acceso, vemos que todas estas cantidades, las mismas, están en el campo comment, ¿vale? Y relacionados con los mismos usuarios. Si son transferencias fraudulentas,
digo yo, ¿para qué hacer una transferencia fraudulenta de 3 euros, no? Por ejemplo. Después en los comentarios había más cosas, no solo cifras. Había, pues este usuario tiene el RDP activado, esto es un comentario en ruso que dice que no está activo el DISPA, que no sé qué es, no válido, etcétera, usa Windows 7, no es SEPA, el RDP está vivo, también en ruso, y lo que llama más la atención que, claro, si las cifras son transferencias bancarias fraudulentas, aquí tenemos menos 25.489 euros, ¿no? Entonces, que digo yo que habrían visto que un usuario estaría cero o tendría números negativos De los 3 euros. y le hicieron una transferencia de 25.000 euros para arreglar el día, ¿no? Para alegrar un poco el día. Más cosas para reforzar este hecho. Según ellos, estos comentarios, vamos a suponer que los comentarios son realmente transferencias, ¿no? Se haría de forma automática. Entonces, estos son los comandos que aceptaba el gate.php. A la par de los comandos tenéis la select, las query, ¿vale? Tenemos 3 select, por lo tanto, para actualizar una base de datos con el select no te vale, ¿no? Tenemos el update trans sh y el replog. Estas dos tablas, en ninguna de ellas aparece el campo comment, ¿vale? O sea, que esto fuera y esto fuera. O sea, que realmente no hay forma técnica de mandar de forma automática estas cantidades al panel de control. Aparte, como ya he dicho, serían manuales, ¿no? Entonces decimos, ¿estos qué? ¿Se han inventado todo? ¿Qué rollo? Entonces después, realmente podemos mapear todo esto que comento con fechas concretas, con timestamps concretos, porque todo esto está en la base de datos. Y esto en concreto era un banco italiano, ¿vale? Todos estos usuarios eran pertenecientes a un banco italiano. Preguntamos sobre estos usuarios y todavía no nos han respondido, pero bueno. El mismo caso pasa para un usuario de España. Había un usuario de España, de ING Direct en concreto, que tenía en sus comentarios 10.000 y pico euros, ¿vale? Entonces le dije a Alejandro Ramos, oye, ¿me puedes echar una mano y mirar a ver? Y resulta que este usuario no había recibido fraude, o sea, no había habido fraude contra este usuario nunca, ¿vale? Y comprobando el saldo, en diciembre tenía 9.000 euros, ¿vale? Entonces en los comentarios, esto es de agosto, aparecían 10.000 y en diciembre 9.000. Por lo tanto, o sea, está bastante claro que todos estos comentarios son saldos que los ciberdelincuentes incluían para decir cuál es buena para robar, cuál no es buena, ¿vale? No se trata de transferencias bancarias, sino los saldos de los bancos, de las cuentas, ¿vale? Entonces, pues, dices, de puta madre. Después, hablas con ellos y les dices, oye, ¿me puedes dar datos sobre esto? ¿En qué te basas? Dame argumentos. Y dices, no, es que no podemos compartirlo, no, es que esto, pues habremos mirado diferentes cosas. Y pues vale, bien, si tú lo dices. Realmente no, o sea, si colaboras, pues dices, mira, sí, tenemos estos dominios, esto cuadra, esto no cuadra. O sea, que puede ser realmente, ¿no? Que cada uno haya mirado un sitio diferente. Pero si encima no das datos, ya es que más huele peor todavía. ¿Vale? Y después de esto, aparte, también explicaban un poco cómo iban los pasos de las transferencias, ¿no? Se decía que, aquí se dice que una vez infectados los dos, el ordenador y el móvil, se quedaba durmiendo el malware hasta que el usuario volvía a conectar. Y la verdad es que, o sea, tú, una vez que tienes infectado el móvil, tienes los credenciales de acceso a la banca electrónica, tienes seguramente la clave de firma, que en la mayoría de las bases de datos aparecía clave de firma, o en su defecto las tarjetas de coordenadas, y tienes el móvil infectado para que te reenvíe. Entonces, ¿qué necesidad hay de esperar, ¿no? De esperar a que el usuario vuelva a conectarse? Podría ser, si la transferencia fuera automática, para usar la misma IP del usuario, ¿no? Sería lógico. Y de hecho esto más o menos es lo que dice, que aquí se hace, en cuanto se hace el login, se hace una transacción automática. Para hacer una transacción automática, lo que necesitas es la cuenta destino, ¿no? La cuenta destino de una mula. Y la cuenta destino de una mula puede estar en el propio binario, ¿no? Hardcodeado. Teniendo en cuenta que eran 3 binarios diferentes con un comportamiento diferente, pues esto se
se desecha. Puede estar en los propios injects, también hardcodeado. En este caso tampoco no se trataba de este caso. O puedes hacer una petición a un servidor para que te devuelva la mula y hagas una transferencia. Pero es que también, o sea, lo mismo, en la base de datos había una tabla para este tipo de cosas, pero es que estaba vacía. Había 6 o 7 bases de datos y en todas no había datos de este tipo, ¿vale? Y por último, pues se decía que el TAN, como se había montado la idea de que era una transferencia automática, se decía que el SMS del banco se mandaba a la víctima. De la víctima se reenviaba al teléfono administrador, el teléfono sueco, y de ahí se volvía a enviar al panel. Se guardaba ahí y entonces, claro, ahí ya tienes el código y como es automático, el inject conecta con el panel y le vuelve a mandar el código. Y todo eso realmente se lo inventaron para cuadrar que era una transferencia automática, porque realmente en la base de datos no hay rastro de ningún TAN, de ningún código de bancos. ¿Vale? Entonces, en general, son 17 páginas de informe, de los cuales son 4 con índices, conclusiones, etcétera. 8 son de análisis real, de las cuales 4 son imágenes. Y después tenemos 5 páginas de marketing. Ahí sí, todo letra, ninguna imagen. Entonces dices, pues bueno, pues más o menos ya podéis ver hacia dónde va este informe, ¿no? Vale, pues bueno, pues las conclusiones yo creo que ha quedado todo bastante claro, ¿vale? Era una botnet interesante, que tiene características chulas, una afectación importante. Hemos visto el componente móvil, cómo utilizaban lo de los mensajes, y el tema del Eurograve, pues bueno, vemos que es un informe que ha conseguido hacer bastante ruido, es verdad. Es puro marketing. Es puro marketing. Con algunos adornos técnicos, pero muy poquitos, ¿no? Sobre todo eran imágenes, si lo veis, sobre todo eran imágenes. Y bueno, pues nada, pues también queremos decir que cuando leamos los informes y tal, pues que hay que tener un poco mente crítica, que no nos creamos todo, aunque bueno, hay que tener confianza, ¿no? Hay que confiar en la gente, pero bueno, tener mente crítica y si tienes un poco acceso a la información y cotejas y hay cosas que te chirrían, pues siempre hay que... Claro, realmente si no tienes acceso a la información, pues es difícil, ¿no? Pero bueno, siempre decir, bueno, esto sea verdad. Sobre todo, transferencias de 250.000 euros, cualquiera que conozca un poco a los sistemas que tienen los bancos, yo creo que igual tienen alertas a los 2.000 euros ya. O sea, que hacer una transferencia de 250.000 euros a un banco de Europa, yo creo que es prácticamente imposible. O sea, yo creo que al minuto se corta eso. O sea, es imposible. Entonces, por eso, decir sobre Eurograbber que está claro que este informe era rollo ventas, marketing, y que para nada quería dar ninguna solución, no quería, incluso cuando se le pedía, pues no colaboraron para nada y daban largas. Así que, pues bueno, que hay empresas que mejor dejarlas un poquito aparte. ¿Vale? Pues nada, eso, agradecimientos a todo el equipo de Crime de S21, de entonces, a Fox IT, Cibercrimen también, a Alex, por supuesto, por cotejar ese dato, que es bastante fundamental para decir que realmente esos comentarios no eran transferencias, sino saldos, a South Server y a Views CH por las estadísticas, y bueno, a todos los demás que hayan contribuido y que no nos acordemos. Pues nada, si tenéis alguna preguntilla. Yo tenía curiosidad por saber si esta gente todavía sigue y la poquito conexión que te... Sí, perdona. Si todavía sigue en funcionamiento la botnet y luego me interesa saber el señor ese que habéis puesto, ¿no? ¿Habéis investigado algo más acerca de él o habéis dado datos a la policía? Yo sé que la policía ucraniana es bastante colaborativa. Entonces no es como la rusa, que la rusa pasa directamente de todo, pero la policía ucraniana no. La policía ucraniana persigue a los criminales y si le pasáis ese tipo de información a la policía española sí que puede hacer cosas con ella. Y más si tenéis datos que son un montón de datos súper interesantes para la policía. Nada más, muchas gracias. Okay. Sobre la botnet, no, terminó más o menos a finales de
de septiembre, principios de octubre, pero sí que se ha visto una URL muy parecida, bueno, es que es igual, en enero y creo que fue en noviembre también. O sea que al final una botnet se cierra y a los 2 días aparecen los mismos tíos con otra botnet diferente. Pero bueno, esa en concreto sí que se cerró, ese panel al que tuvimos acceso sí que se cerró. Y en cuanto a la colaboración, sí que se pasaron datos a las fuerzas del orden, pero de España. Y bueno, pues ahí yo ya no sé hasta dónde se fue o no, no hasta ya no hemos seguido más. ¿Alguna otra preguntita? Yo tengo una pregunta, un par de preguntas. ¿Por qué pensáis que utilizaba como método para transmitir el PIN de seguridad para la transferencia un SMS cuando, siendo smartphone, podía haber utilizado Internet y sería mucho menos visible, por ejemplo, una factura telefónica y todo eso, ¿no? Pues simplemente yo creo que tenían ese bicho a mano y lo utilizaron. O sea, porque es más fácil, si tienes conocimientos técnicos y un poco de desarrollo, es más fácil que te programes tú el reenvío de SMS por HTTP y tener un PHP por detrás escuchando, que tener que utilizar el MyCool SMS, abrirte las cuentas, intentar utilizar cuentas robadas, etcétera. Pero bueno, es lo que tenían y cada uno lo enfoca a su manera y ellos dijeron, tenemos esto, ¿cómo encajamos las piezas? Pues necesitamos un servicio de SMS y lo reenviamos así. Este es un poco porque lo han querido, o sea, y porque no se les ha ocurrido o les ha parecido esto más sencillo. Realmente también, por ejemplo, los usuarios de MyCool SMS ahora mismo siguen activos. Igual resulta que el tema de cerrar este tipo de servicios o lo que sea es más difícil que cerrar un dominio. Si haces una conexión HTTP, al final hay un dominio detrás que igual lo cierras en un día. Igual esto es más difícil, no lo sé, Yo, hipótesis. Y la segunda pregunta era, ¿por qué pensáis que una transferencia de 3 euros no tiene así, digamos, no es algo importante o no debería ser malo, cuando yo recuerdo Superman 2 que robaba céntimos, ¿no? Robaba un céntimo y se podía hacer rico. Yo pienso 50.000 usuarios infectados a 3 euros el usuario, a lo mejor no llama la atención digamos, son síntomas muy ligeros, como hablaban en la primera charla, y no son 250.000 euros de transferencias y El similares. informe pudiendo hacer una transferencia de 250.000. Pues, Además, lo pone en el informe, son Pero ahí transferencias dice que salta la alarma, pero con 3 euros... son a lo mejor transferencias no entre sé. 200 euros y 250.000, no entre 0 y 250.000. Era solo una reflexión, que quizás No, que sí, no. quizás robando Coña. cantidades muy pequeñitas, teniendo una gran base No, sí, seguramente la gente se enteraría menos. Sí, de Claro, hecho claro. también la transferencia Porque era... esto va de no hacer ruido y tener un salario todos los meses. Sí, y era 3,21 también, pues el meter decimales en las transferencias, pues también... Eso era todo. Vale, muchas gracias. Una cosa, ¿creéis necesario o veis importante que haya algún tipo de castigo para la gente que publica informes de este tipo? ¿Algún tipo de muro de la vergüenza que suscriban todas las personas que están en el sector? Porque desde mi punto de vista, semejante informe merece una lección. Ya, pero tristemente yo creo que, hombre, a mí yo por eso lo he puesto aquí, ¿no? Este es mi muro de la vergüenza particular. No, pues por supuesto que estaría muy bien que hubiera algún tipo de ente que controlara esto, pero es que tristemente yo creo que está a la orden del día que se quiera vender más por titulares que por realmente datos técnicos y análisis. Pero ahí el problema es que perdemos accediendo a los medios generalistas que son los que generan pues toda la carnaza. Ya sabéis, y si tuviéramos una forma de llegar al control de eso, sería ideal. Por ejemplo, ya veis que muchas veces los medios le preguntan a la gente de Security by Default, etcétera. Por lo menos castigarles y que lo lea todo el mundo, como el payaso este valenciano y su superalgoritmo de cifrado. Estaría bien, la verdad. Bueno, pues muchas gracias. Vale, muchas gracias.